buenas tardes. Yo digo buenas tardes porque estamos en Madrid y aquí son las 5 de la tarde, pero dado la amplitud de la convocatoria y de todos los que estáis en todos los países iberoamericanos, pues a unos buenos días, a otros buenas tardes. En cualquier caso, encantado de estar con vosotros. Como es la primera vez, aunque el informe que vamos a presentar ya le conocéis, ya se han hecho algunos antes, es la primera vez que hacemos una colaboración conjunta para la presentación entre la AECA, que es donde nos encontramos en este momento y desde donde tengo el placer y el honor de hablaros a todos. AECA es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, y también en colaboración con FAESPYME, con la Fundación para Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. El informe hecho como consecuencia de los trabajos del laboratorio de FAESPYME es para nosotros como AECA, lo he dicho ya y lo repito, un placer primero estar en contacto con todos vosotros, que siempre es una alegría poder contactar en algún acto desde sitios tan distintos y tan próximos al mismo tiempo por el cariño con el que nos tenemos unos y otros. En segundo lugar, es un placer también para ECA por la importancia del estudio del observatorio. Ya se ha consolidado y basta ver la convocatoria y el número de asistentes de todos los países en los que estáis, que responde claramente a un instrumento útil, como se verá a lo largo de las exposiciones que para la presentación del estudio vamos a hacer. El tiempo al que le vamos a dedicar para que todo el mundo sepa dónde está es desde ahora a las 5 hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, en este espacio de tiempo se presentaremos el estudio e intervendrán. Yo solamente es por daros la bienvenida, por manifestaros mi satisfacción y por si necesitáis alguna cosa en la que yo os pueda ayudar, aparte de lo que estemos aquí, pero como AECA, en nombre de su presidente, que es imposible estar hoy, pero que me ha encargado que estemos, y estamos aquí el domingo, encargado de estudio, José Luis, director gerente de AECA, y yo mismo, repito, haciendo de anfitrión. Si os parece, y dado que no tenemos mucho tiempo y lo que queremos es que nos presentéis el estudio, yo voy a dar la palabra para que intervengan en el mismo orden que tenéis en la invitación que se ha hecho. Damos unos 10-15 minutos por cada uno de los intervinientes, de forma que podamos cumplir con los horarios. Como sabéis, es muy complicado cuando se tienen con tantos países. Si no se respetan los tiempos de la sesión, empezaremos a tener interrupciones, empezará a haber cortes y por lo tanto mejor es que nos disciplinemos un poco. Y nada más, nuevamente felicitar a los trabajos realizados para tener disponible este análisis observatorio. Desde luego es de mucha utilidad y como sabemos también en estos estudios de cualquiera que sea el observatorio, lo importante es la continuidad. Es decir, cuando estamos viendo, el primero nos muestra sobre el tema en el que hemos tratado, pues, cómo está el estado de la cuestión, pero a partir de ahí la repetición permite comparar, permite ver si se progresa, permite ver hasta qué medida, y máxime cuando además estamos tratando de un tema mundial, digamos, pero de especial trascendencia para las pequeñas y medianas empresas, como es la digitalización. Y si la digitalización, como es el Estado en Iberoamérica, a nosotros nos interesa mucho y supongo que a todos vosotros, como residentes en los distintos países, también. Únicamente, y con esto yo empezaría a dar las palabras, que entiendo que ya os lo habrán dicho, pero supongo que serán bien recibidas para las siguientes ediciones cualquiera mejora o cualquiera laguna o cualquier profundización que entendáis que puede mejorar lo que el observatorio os puede ofrecer. Por nuestra parte, como AECA, estaremos, y lo sabe la Fundación, estaremos encantados en seguir colaborando, en difundir, en presentar y en si hay sugerencias, como también le repartiremos a los miembros de la asociación,
a través de Domingo, que para eso además es miembro de la Junta de AECA, pues os haremos llegar esto. Sin más, yo con esto os reitero mi agradecimiento por vuestra presencia. Espero que sea útil la sesión. Desde luego, estoy seguro que es útil el estudio del observatorio y cedo en primer lugar la palabra a Jorge Carbonell, que es Advisor de la División de América Latina de la OCDE. Jorge, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero que todo es un placer para la OCDE participar en este evento, en el evento de lanzamiento del reporte de digitalización y desarrollo sostenible en la MIPYME en Iberoamérica. Así que nada, muchísimas gracias a FADPYME y a ECA por su invitación y por poder darnos el espacio para poder hablar sobre el índice de políticas de la OCDE de las pymes. Antes de entrar en detalle sobre nuestro reporte sobre el índice, simplemente dar un contexto general de dónde se encuentran las pymes en América Latina el día de hoy. Bueno, ustedes sabrán que las pymes en la región son un motor clave para aumentar la productividad. La gran mayoría de las empresas de la región son pymes, 99.5%. Casi 9 de 10 compañías son clasificadas como microempresas y las pymes son obviamente importantes generadoras de empleo a nivel regional, más o menos el 60% del empleo productivo formal. No obstante, aunque es un fenómeno global normal que las pymes muestren niveles de productividad más bajos que las grandes empresas, las pymes latinoamericanas sufren de una brecha de productividad particularmente significativa, en vista de que representan solo una cuarta parte del valor de la producción total de la región. Y bueno, esta diferencia es particularmente importante en el caso de las empresas de menor tamaño. Las microempresas de la región representan más o menos el 3%, 3.2% de la producción, mientras que en Europa aportan 6 veces más a pesar de que tienen una participación similar en términos de la fuerza laboral que emplea. Bueno, ya entrando en materia, justamente la OCDE para apoyar a la región, aumentar la productividad y sabiendo el rol que juegan las pymes, hemos implementado el índice de políticas para las pymes en América Latina y el Caribe. Esta es una herramienta de evaluación comparativa que ha ayudado a economías emergentes en diversas regiones del mundo durante la última década a monitorear y evaluar el progreso de las políticas que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este informe evalúa las fortalezas y debilidades que existen en las diferentes áreas de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas para las pymes. Ayuda a medir el nivel de desarrollo de políticas en cada dimensión y proporciona orientación a los responsables y a los formuladores de políticas en la identificación e implementación de futuras reformas alineadas con buenas prácticas internacionales. Las pymes son como un árbol que hay que básicamente regarlas, hay que echarles agua. Un segundo, discúlpenos, ¿puede ponerlo en modo pantalla completa para que se vea mejor? Muchas gracias. Estaba compartiéndolo bien, pero pinche abajo a la derecha esa opción. A ver. Tienes que lanzar la presentación, Daniela, como si fuera una presentación PPT. Bueno, sí es posible, si no, o sea, se podía seguir, pero lo comentaban en el chat. Por eso parecía mejor que eso. Pero déjalo. Bueno, podemos seguir. Sí, vale, vale. Se ve bien, déjalo así. Bueno, estoy con la presentación, como les contaba, el árbol, las pymes son como un árbol, hay que regarlas, hay que cuidarlas y bueno, velar que crezcan con las condiciones necesarias y apropiadas. En el caso del árbol de las pymes, este no puede dar frutos a menos que los gobiernos lo alimenten con políticas públicas bien diseñadas y sobre todo bien implementadas. Es un ejercicio que involucra el índice de políticas, es un ejercicio que involucra no solo a los gobiernos, sino que también tenemos la perspectiva del sector privado, obviamente el apoyo de organismos internacionales, de la academia y de expertos. En el caso de América Latina y el Caribe, el índice de políticas de las pymes fue publicado en el 2019
abarcó 4 países, los 4 países de la Alianza del Pacífico más Ecuador, Argentina y Uruguay. Fue un esfuerzo conjunto que involucró a la CAF y al CELA. Y bueno, aprovecho también para resaltar la excelente cooperación de FADEPIME en todo el proceso de validación y comparación de datos. Así que muchas gracias por todo este apoyo. Y bueno, ya entrando en materia, los resultados del informe señalaron importantes esfuerzos de los países que fueron parte del índice para mejorar los entornos empresariales, desplegar programas de apoyo más efectivos y adoptar la política de PYME como un componente esencial en las agendas económicas y de desarrollo más amplio. Básicamente los principales hallazgos, y ya entrando más en materia un poco más puntual, los 7 países operan principalmente en sectores de servicios tradicionales con alto nivel de informalidad y una importante brecha en la productividad. Las prioridades para las políticas de las pymes y sus marcos estratégicos están ampliamente alineados en todos los países en cuestión. Y bueno, vimos que evolucionaron recientemente para centrarse en la transformación productiva. La sofisticación de los mecanismos de implementación de políticas varía. La mayoría de los países utilizan procesos de convocatoria amplios en lugar de una relación más directa con las empresas. Es decir, hay países en donde el diseño es llevado a cabo por un ente gubernamental y la implementación o ejecución de la política pública es llevada a cabo por un tercero, una cámara de comercio, una asociación de productores, etc. En ese sentido, es clave definir quién va a diseñar la política y quién la va a implementar a nivel institucional. Otro hallazgo es que los procesos de monitoreo y evaluación son en muchos casos débiles o inexistentes. Eso creo que es uno de los principales hallazgos, y esto complica la capacidad para los gobiernos y los responsables de políticas de tomar decisiones basadas en el rendimiento. Así que, bueno, queda mucho para hacer para abordar esos desafíos, incluidos los bajos niveles de productividad de las pymes. Bueno, y en particular la productividad relativa a las pymes en relación con las grandes empresas es baja comparados con otras regiones y tomando el alto número de pymes en la región. En América Latina las pymes producen cerca del 30% del Producto Interno Bruto, lo cual contrasta con el aporte mucho más alto de las pymes al PIB de los países de la OCDE, que llega más o menos al 60%. Aunque es normal para las empresas más grandes ser más productivas que las microempresas, la brecha de productividad en América Latina es mucho más ancha de lo que se observa en países de la OCDE. Y bueno, eso hay que agregarle también el componente de la informalidad. La crisis del COVID tuvo un impacto devastador en la región. Más o menos 25 millones de empleos se perdieron y se calcula también que 3 millones de empresas cerraron en la región a causa de la pandemia. Así que bueno, la crisis del COVID ha puesto en el foco de atención y ha confirmado la importancia y relevancia del papel de las pequeñas empresas en la economía y la eficacia de las respuestas tomadas durante el COVID dependerá de la capacidad gubernamental de los países para apoyar a las pymes con un entorno sólido y un marco institucional que favorezca una sólida recuperación. Así que bueno, también la versatilidad de las pymes será crucial para transformar la crisis en oportunidades para afrontar retos de larga duración, incluido el surgimiento de sociedades más justas e inclusivas. Así que seguimos en negociaciones, en discusiones. Vamos a lanzar una segunda versión del índice de políticas. Esta nueva versión esperamos y el objetivo es apoyar a los gobiernos en el diseño e implementación de políticas efectivas para la economía de las pymes en un contexto post-COVID. Las pymes, bueno, veremos también las condiciones en las que se crean, en las que se crecen y transforman las pequeñas empresas siguiendo todo el ciclo de políticas. Esta nueva edición obviamente esperamos que sea una herramienta de buenas prácticas para garantizar un ambiente idóneo para todas las pymes. Esta segunda versión del índice de políticas se va a adaptar a un nuevo contexto. Se va a extender su ejercicio a 3 países, a Bolivia, Brasil y Paraguay,
y vamos a abarcar a 3 bloques económicos, creo que los más representativos de la región: la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. Creo que los cambios principales es la adición de la dimensión de digitalización. Esto lo vimos en el reporte que se está lanzando hoy. Vamos a tener también un enfoque al manejo del COVID. Se habrá también un enfoque transversal de género y economía verde. Y bueno, vamos a estar utilizando un cuestionario en línea a través de una plataforma Lime Survey. Así que bueno, vamos a hacer este ejercicio de la mano de los colegas de la CAF, de la CELA. Aprovecho para agradecerles por esta oportunidad y pasarle la palabra a mi colega Silvia del CELA. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias Jorge. Yo al final quiero agradecerles en todo caso y daré unas salutaciones, sin embargo, para no perder el hilo de la presentación. Sí, bien es cierto, como bien ha señalado Jorge, esta edición de una manera u otra ya está andando, está en curso. Nosotros hemos lanzado esta segunda edición, digamos, a mediados de este año con un evento de lanzamiento en Uruguay, en efecto, donde han participado estos 10 países que Jorge inicialmente les comentó, es decir, están repitiendo los 7 primeros y, que participaron en la primera edición, y por supuesto a esto se han sumado Brasil, Bolivia y Paraguay, de tal manera que ellos han manifestado, pues, estos países el interés de sumarse y de reeditar esta nueva edición del índice. Justamente el propósito de la herramienta y precisamente el contexto post-COVID, pues dio pie a que justamente pudiéramos retomar los trabajos que se habían quedado de una manera u otra estancados por esta crisis de la pandemia. Y precisamente allanando el camino, como bien decía Jorge, este índice de políticas públicas es una herramienta valiosa de análisis que permite, en todo caso, optimizar la acción pública en beneficio de las pymes. Y esa metodología, la metodología que concita, pues permite construir rigurosos diagnósticos, evaluaciones, recomendaciones de políticas basadas en evidencia, en las mejores prácticas internacionales, y eso es lo que apuntalamos para las pymes y el manejo de las pymes a nivel gubernamental en la región. Por supuesto que, como dijo Jorge, la primera edición reveló una serie de hallazgos que permitieron, por supuesto, la detección de múltiples necesidades de mejoramiento de carácter institucional en los procesos de monitoreo de las políticas, identificación de grandes desafíos en el entorno de desarrollo de los negocios. Y teniendo en cuenta, por supuesto, esta primera experiencia que fue muy exitosa, pero como les dije, pues de alguna manera u otra coyuntural, vista digamos, afectada por la coyuntura, todavía en la anterior, Daniela, por favor, los países de la región aún, por supuesto, tienen que dirigir sus esfuerzos hacia una recuperación mucho más sólida, sostenible, y aprovechar los cambios y los consensos que, por supuesto, son necesarios. La implementación de este segundo ejercicio se va a obtener o va a permitir obtener un marco de análisis adaptado a los nuevos tiempos, apoyar agendas de trabajo de los mecanismos de integración subregional y regional. Va a permitir, en todo caso, atender a un sector medular de la economía, como son las micro, las pequeñas y las medianas empresas, en su crecimiento y recuperación, y por lo tanto van a ayudar a contribuir en la reducción del impacto social que ha traído la pandemia. Y por supuesto, como en efecto decíamos, es un factor clave apuntalar los entornos productivos e innovadores, potenciar en consecuencia la competitividad de las pymes y su capacidad de inserción en los mercados internacionales, por supuesto, de las pymes de la región. Es por eso que la región demanda la consolidación de cadenas de valor, por lo tanto, la construcción de encadenamientos productivos, concientizar en invertir en el uso de las nuevas tecnologías. Justamente apuntando al hecho de que, en efecto, necesitamos impulsar acciones múltiples, ágiles y eficientes. El IPAL, por eso, o este índice de políticas públicas, el SMEPI, como lo llaman la OCDE, es transversal a los desafíos regionales. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? ¿Cómo es el trabajo que se hace? Ahí vamos a la siguiente lámina. Por supuesto que es un trabajo donde intervenimos fundamentalmente 3 organismos como grandes articuladores: el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, la OCDE y, por supuesto, la CAF, como ya decía Jorge.
Y nuestra intención o nuestro trabajo es justamente organizar a lo largo de esta fase de trabajo reuniones regionales que permitan de una manera u otra discutir cada una de las dimensiones que Jorge ya les hizo mención. Son 8 más unas nuevas análisis que nos han pedido los países, como ya él habló, transversales para el COVID, de género, de economía verde, talleres de capacitación específicos con cada uno de los países y con sus coordinadores nacionales. Les comento que el Índice de Políticas Públicas tiene una serie de coordinadores nacionales, es decir, cada uno de los países que intervienen han nombrado unos puntos focales y ellos resultan que tienen un rol bien importante de engranaje entre la institucionalidad nacional en cada uno de estos 10 países con relación a nosotros. Son una suerte de enlaces y por supuesto a ellos nos debemos para ayudarles a capacitarlos en el llenado de, por supuesto, toda la información que, como bien dijo Jorge, se hace a través de un cuestionario, el cual, por supuesto, derivará toda la información de analítica susceptible para poder crear la herramienta y el índice en consecuencia. ¿Qué deriva en todo esto? Por supuesto, en investigación, en estudios técnicos, pero sobre todo en recomendaciones de política pública para pymes, que le permitirán a los hacedores de políticas, por supuesto, implantarlas como resultado, por supuesto, del ejercicio. De tal manera que los roles que tenemos estas tres instancias son, por supuesto, articuladoras, capacitadoras y propositivas, justamente para allanar el camino que necesitan o que nos han demandado desde las instancias de las políticas públicas a nivel regional. En la siguiente lámina, por favor, Daniela, queríamos destacar que además de estas tres organismos, digamos, estas tres regiones con las que estamos trabajando, como le decía Jorge, está la CAF, está el Mercosur, la CAM, Mercosur, donde estamos trabajando, y por supuesto la Alianza del Pacífico, nos interesa extender la implementación del índice de políticas públicas en los países de Centroamérica y el Caribe. Es un trabajo que hemos venido haciendo y hemos allanado el camino. Existe muestra de interés por parte fundamentalmente de los países centroamericanos y se están alineando, por supuesto, ciertos factores para poder justamente presentar un lanzamiento del índice en esas regiones. Bueno, si las circunstancias los permite pronto, digamos, no podemos hablar de estos cronogramas aún porque estamos trabajando en ello, pero por lo menos existe toda una viabilidad en camino para poder hacerlo y así estamos allanando también, por supuesto, todo un trabajo político y de técnico a través con los países del Caribe angloparlante. La siguiente lámina quería, por supuesto, destacar hacia lo que apuntamos, es decir, apuntamos a obtener con estos indicadores para la región, con este indicador para la región, pues multiplicar y optimizar las estrategias de apoyo a los países que innoven en un entorno complejo y en constante transformación y, por supuesto, continuar nosotros como instituciones con el trabajo colaborativo y complementario. Y específicamente quiero destacar allí la labor del FAED-Pyme. Esta Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, pues se constituye en un aliado absolutamente clave y decisivo y medular para la consecución de este índice. Es decir, su trabajo, Domingo lo puede, por supuesto, manejar mejor, pero efectivamente constituye el evaluador independiente y, por supuesto, nos permite contrastar, por supuesto, los hallazgos que nosotros como institución llevamos a cabo y también las respuestas que nos hacen llegar los países. De tal manera que nos permite contrastar y efectivamente hacer un análisis suficientemente objetivo para justamente lograr estas claves de futuro y estos resultados al final del camino, por supuesto. Para la última lámina, fíjense que ya tenemos un nombre para esa publicación o para este índice, es decir, apunta a eso, a responder a lo que queremos, una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible para América Latina y el Caribe. De tal manera que nosotros hemos estado estableciendo un índice con una serie de fases, una serie de productos intermedios, todos los cuales apuntan a una serie de recomendaciones prácticas y que, por supuesto, son susceptibles de adopción por cada uno de los países en su libre albedrío o autonomía, pero siempre contando con la asistencia de cada uno de nosotros, CAF, OCDE, ICELA y, por supuesto, el FAED-Pyme en este momento. Ahí simplemente les damos una imagen al final donde pueden, por supuesto,
consultar la edición pasada, la que celebramos en 2019, la que concluimos en 2019, con cada uno de los resultados y los capítulos para los 7 países que intervinieron en su momento, y una edición especial, por supuesto, a esta obtendremos en los próximos meses. Les recuerdo que apenas acabamos de iniciar, pero algo muy similar obtendremos y ustedes podrán, por supuesto, consultarla en su momento para estos 10 países que están trabajando en esta segunda edición. Muchas gracias. Estamos pues a la orden a lo que considere cualquier consulta. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Silvia, que no te he podido presentar, pero ya veo que el trabajo complementario, como has dicho muy bien, que hacemos con FAEPYME es importante que se conozca por todo el mundo y, como ya dije antes, que se puedan aportar sanas críticas que animen a completarlo, y ya por otra con la segunda edición yo creo que el observatorio ha hecho ya más informes, y ahora para presentar esta última parte, Domingo, tienes como director de FAEPYME, tienes tú la palabra y explica lo que habéis hecho vosotros. Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, pues eso es obligado pues agradecer a la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas el que estemos hoy en su casa y que esté con nosotros Pedro Rivero, que es el vicepresidente de la asociación. También agradecer a José Luis Liscano, director gerente de la asociación, el habernos permitido estar hoy en su casa. Y también os presento a Gregorio Sánchez, que es director de la revista SBIR, que publica conjuntamente a ECA con FAEPYME. Agradecer también a Jorge Carbonell de la OCDE y Silvia Hernández del SELA, y en general a las dos instituciones, pues toda la colaboración en la que llevamos trabajando conjuntamente estos últimos años, y que nos ha permitido a los investigadores de la red pues aprender mucho, porque uno de los objetivos que tiene FAEPYME y que también tiene AECA es estar en estrecho contacto con los empresarios, pero también con la administración pública. No entendemos la investigación si la investigación que hacemos no es útil para los usuarios y no es útil para los agentes que toman sus decisiones. Y en este sentido, un equipo de investigadores de FAEPYME pues está colaborando con la OCDE y SELA, como se ha dicho esta tarde, en un proceso de evaluación que para todos los que formamos parte de este equipo pues es un verdadero honor el estar trabajando en conjunto con SELA y con la OCDE. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es presentar el informe, que es un informe que quisiera empezar agradeciendo a todas las universidades y a todos los investigadores que han formado parte de este observatorio, que nos ha permitido pues presentar hoy el informe de digitalización y desarrollo sostenible de la MIPYME en Iberoamérica. La presentación está en el marco del contexto del Observatorio Iberoamericano de la MIPYME, pero me quiero parar aquí un breve momento. Esto no fue posible hasta que se hizo una alianza entre distintas redes de investigación, como Ascun Reúne, que es una red colombiana de emprendimiento, la propia FAEPYME, pero también una red de emprendimiento iberoamericana como es Motiva, y también la intervención de Cladea, su red de investigadores en MIPYME. Gracias a esta unión, pues hemos conseguido que más de 120 universidades y más de 500 investigadores pues hayan sido capaces de encuestar a las empresas para que hoy en día podamos tener este informe. Por favor. Como pueden ver en la ficha técnica del estudio, este año, 2022, bueno, pues conseguimos encuestar a casi 17.500 MIPYMEs iberoamericanas, que esto, como he dicho antes, fue fruto de cada uno de los 500 investigadores que forman parte de la red, y que nos ha permitido que los datos que vamos a presentar a continuación, con todas sus limitaciones, que ahora también podremos hablar un poco de ellas,
pues nos da una muestra muy representativa de los distintos sectores de actividad de Iberoamérica y que nos arroja un error muestral de solo el 1,1%. A nivel internacional hay pocos estudios, yo me atrevería a decir que este es el único que se ha hecho a nivel de Iberoamérica con tanta representatividad y con tanta muestra de empresas. Fíjense, a nivel sectorial y a nivel de micro, pequeña y mediana, que la muestra es muy representativa y esto nos permite luego a los investigadores seguir profundizando con nuestros trabajos de investigación, además de presentar estos informes, que esos trabajos de investigación pues irán viendo su fruto a lo largo del 2023 en distintas publicaciones de carácter científico. Por favor. A nivel país, este año hemos conseguido tener representación de prácticamente todos los países de América Latina y España. Nos faltan todavía algunos países y algunos países las muestras han sido reducidas, pero hay grandes países pues, como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Brasil, que hemos tenido unas muestras muy representativas y decirles que para que los datos sean representativos hemos tenido que hacer en los datos que ahora vamos a presentar unos pequeños ajustes para que esa proporcionalidad fuera de acuerdo a la población real de empresas MIPYME en Iberoamérica. Por favor. Bueno, el perfil de las empresas que hemos encuestado es que tienen una edad media de 16 años. La mayoría, casi el 70%, son empresas familiares. Sorprende en Iberoamérica porque en España ese porcentaje es inferior, pero en América Latina es importante que casi un tercio de las empresas están gestionadas por mujeres. En España pues, suele estar en un torno a entre el 10 y 15%. En Iberoamérica es prácticamente el doble. Y también es un dato muy relevante que en Iberoamérica el 68% de los gerentes tienen estudios universitarios. Ese porcentaje en España, por ejemplo, baja al 48-50%. Esto quiero destacar este dato porque las empresas MIPYME de América Latina tienen un gran potencial de crecimiento, entre otras cosas por su capital humano, como uno de los datos que muestra este dato. Por favor. Respecto al impacto económico respecto del empleo, bueno, disculpad porque se han movido los grafiquitos. Decirles que el año 2021, igual que el año 2020 fue un año catastrófico para el empleo y para las ventas, sin embargo el año 2021 para toda América Latina y España en general fue un año donde hubo un crecimiento bastante considerable. Sin embargo, no llegó a explotar ese incremento en el empleo. Por ejemplo, podemos ver que en el año 21 el 35,7% de las empresas en Iberoamérica aumentaron su empleo y tan solo lo disminuyeron el 12%. Estos datos son positivos. Sin embargo, en el año 2022 las expectativas han sido mejores. El 43% esperan aumentarlo y tan solo lo esperan disminuir el 4,3%. Bueno, estos datos hay que tomarlos con cautela. Todas las encuestas tienen las limitaciones del tiempo y de la movilidad del ciclo económico. Todos ustedes conocen que hay en estos últimos meses pues ha habido una serie de incertidumbres como el coste energético, la inflación, la subida de tipos de interés, que puede hacer variar estas previsiones para el año 2022. Sin embargo, todavía vemos un ímpetu en este año 2022, pese a todos los problemas, de que va a ser un año de crecimiento económico en el área de América Latina y de España. Por favor, la siguiente. Bueno, en el impacto de ventas es donde el año 2021 sí se ha puesto de manifiesto un importante crecimiento. Pueden ver que el 53% de las MIPYMES en Iberoamérica crecieron sus ventas. En las expectativas también el 73% esperaban que iban a crecer sus ventas, teniendo en cuenta también ese nivel de incertidumbre que he dicho anteriormente. Si se dan cuenta, el impacto de la COVID ha hecho que las empresas sean cautelosas. En la catástrofe que supuso el año 2020,
las empresas no terminaron de consolidar ese incremento del empleo, a la espera de que esa incertidumbre se redujera. Por eso es importante que estudios como están preparando la OCDE y SELA sobre políticas públicas en los países de América Latina consigan estimular y que se potencie este crecimiento y que esa incertidumbre provocada por lo que he mencionado antes se pueda reducir cuanto antes mejor para que estas expectativas se puedan consolidar. Por favor, la siguiente. Respecto al grado de digitalización, aquí queremos demostrar cuál es el grado de adopción de tecnologías básicas y de tecnologías avanzadas. Vamos a empezar con las tecnologías básicas. América Latina y España ya llevan una serie de años potenciando y haciendo políticas públicas para que se desarrolle la digitalización. Y bueno, los datos lo ponen un poco de manifiesto. El 60% tiene o 69% tiene página web, el 51% hacen ventas en portal propio de comercio electrónico, que tengan comercio electrónico en Amazon o equivalente hay casi un 40%. En redes sociales con fines comerciales pues está ampliamente implantado en las empresas. Tengo que decir que esta encuesta no incorporamos empresas con menos de 6 trabajadores. Es decir, incluimos microempresas de 6 a 10, pero no se incluyen empresas muy pequeñas de 1 a 5 trabajadores. Por eso aparecen estos datos así un poco importantes, pero porque no incluimos empresas de microempresas. Banca digital pues también está ampliamente desarrollado. También el teletrabajo, aunque en el año 2021 fue ampliamente utilizado por las empresas, en el año 2022 las empresas siguen teniendo las herramientas para el teletrabajo, aunque en otros estudios hemos anunciado que el teletrabajo ha caído prácticamente y se hace más la presencialidad en las empresas. Y hemos sacado un grado de madurez digital básica. Antes el profesor Rivero decía con acierto que además de querer escuchar las áreas de mejora que tenemos en el observatorio, pero lo interesante de estos estudios es la continuidad, de que podamos ver a lo largo del periodo, un periodo de tiempo, cómo se evolucionan estos datos en las empresas. Y tampoco he dicho que esto es importante porque aquí los países vamos a poder comparar nuestros datos. Por favor, la siguiente. Este es el grado de tecnologías avanzadas. Herramientas ERPs, sistemas integrados de gestión, intranet corporativas, pues en torno al 50% de las empresas lo tienen. Servicios para cubrir la ciberseguridad, un 52%. Y un poco menos utilizado está la industria 4.0, que como es el Big Data y la robotización, donde robotización tan solo lo tienen implantado el 35% de las empresas. El grado de madurez digital avanzada, que es no solamente si lo utiliza, sino cuánto de importante es la utilización en su empresa, esto nos da un indicador de 1,67. El anterior era un punto superior, por lo que podemos ver que todavía las tecnologías avanzadas queda un largo trecho por recorrer en Iberoamérica en general. Y esto es importante porque la competitividad y la productividad de las empresas cada vez más van a ir hacia estas tendencias. Y las políticas públicas deberían de ir a apoyar sobre todo este tipo de herramientas. Por favor. Esto es lo que me refería, que tiene la utilidad de este tipo de estudios, aunque estos datos también hay que tenerlos con cautela porque los países tienen composiciones sectoriales diferentes y tamaños diferentes. Es decir, la composición del tejido empresarial de Colombia pues probablemente sea diferente al de Nicaragua y el tamaño medio de las empresas de Brasil pues probablemente sea diferente al de Uruguay. Sin embargo, esto sí nos da pistas, nos da pautas y resultan bastante útiles para que podamos saber en nuestros países. No se trata de
de un ranking de competitividad, no se trata de un ranking de que yo estoy mejor o estoy peor, sino que sirva de como referencia en ver en los distintos países en qué áreas pueden mejorar para favorecer un entorno más competitivo. Por favor, la siguiente. Las barreras a la digitalización, bueno, pues fundamentalmente, como pueden ver en esa presentación, los altos costos de la inversión y la falta de recursos financieros en la empresa son las dos principales barreras. Esto en España, por ejemplo, es así también, salvo la falta de recursos financieros, que ese es un problema específico que todavía subyace en las empresas de América Latina. Estos dos, por lo tanto, son las dos principales barreras que entienden los empresarios que tienen para digitalizar sus negocios. Por favor, la siguiente. El desarrollo medioambiental, que es la segunda parte de nuestro trabajo. Bueno, pues aquí el grado de importancia, como pueden ver, se valora entre 0 y 5. Todo está por debajo de 3. Es decir, que todavía queda un largo trecho por recorrer para que las prácticas medioambientales terminen de hacer su eco en las empresas de América Latina y incluso de España. Como pueden ver, lo que está menos desarrollado son las certificaciones medioambientales. Sobre todo aplican estas normas las empresas que sus clientes se las exigen para que puedan venderles sus productos. Pero como ven, en las prácticas medioambientales para selección de proveedores o en la gestión de envases plásticos y derivados es algo inferior que, por ejemplo, en la gestión de los residuos y en la gestión del agua, que son los dos factores que parece que son los más relevantes en cuanto a las prácticas medioambientales. El grado de madurez medioambiental es de 2,46, está más cercano a 3 y está un poco por encima del anterior grado de madurez de la digitalización. Por lo tanto, podemos decir que las empresas en Iberoamérica pues, tienen un grado de madurez de tipo medio. Por favor, la siguiente. Este sería el indicador por países, simplemente a título indicativo, como hemos dicho antes, para poder ver áreas de mejoras. Aquí solamente hemos incluido los países donde teníamos una muestra ciertamente representativa y no hemos incluido los países donde la muestra era más pequeña. Por favor, la siguiente. Los beneficios a la sostenibilidad, y este es un aspecto positivo, los empresarios entienden como impacto más importante y por lo que llevan realmente prácticas de sostenibilidad, es que adoptar políticas sostenibles mejora la imagen y reputación de la empresa. Este es el input que entienden que es más beneficioso para sus empresas, la reputación y la marca. Y esto es importante, porque los empresarios saben que la marca de la empresa, la imagen, la reputación, es algo que al final consigue mejorar la competitividad de sus empresas. Y en segundo lugar, que aumenta la satisfacción de sus clientes. Todos conocemos hoy en día que una política de una gestión adecuada para que nuestros clientes estén satisfechos equivale a mejoras de competitividad. Por favor, la siguiente. Como barreras a la sostenibilidad, pues los empresarios entienden que implementar desarrollos sostenibles es demasiado costoso para la empresa. Esto es una cuestión que todavía tenemos que seguir trabajando desde las universidades, desde la política pública, para hacer entender al empresario que las prácticas medioambientales, la mayoría de los estudios que existen es que mejora la competitividad. No hay que verlo como un costo, sino hay que verlo como una inversión y que a la larga las prácticas medioambientales consiguen mejorar la competitividad de la empresa. Aquí tenemos un largo recorrido todavía por desarrollar. Por favor. Rendimiento, y con esta parte voy a terminar el informe. Quisiera terminar con dos aspectos muy positivos. El rendimiento, que hemos preguntado en el año 2022, cómo se sienten los empresarios. Sobre todo destacan, primero, que sus clientes están satisfechos, ya lo hemos visto antes, y que la calidad de sus productos sigue siendo alta. Estos dos elementos
son claves junto al de innovación para conseguir mejorar la competitividad de las empresas. Y en Iberoamérica, esos dos factores son los que más valoran los empresarios. Por lo tanto, este tipo de estudios es importante que lleguen a las asociaciones empresariales, a los gobiernos, tanto de la Unión Europea como de América Latina, porque en América Latina hay empresas, pymes, muy competitivas, que muchas veces se desconocen y, desde luego, creemos que este tipo de estudios y este tipo de relaciones entre instituciones pueden favorecer un mayor conocimiento de estos tejidos empresariales, para que se potencie mucho más las relaciones comerciales que pueda haber entre la Unión Europea y la América Latina. Fíjense que el índice de rendimiento global es de 3,95, es un índice bastante positivo que pone de manifiesto que el año 2022 para los empresarios ha sido realmente bueno. Y bueno, voy a terminar mi exposición, por favor, la siguiente. Bueno, este es el índice por países. Todo esto lo tienen en el informe y muy brevemente quiero presentar el informe del 2023. Ya estamos trabajando con el informe del próximo año para todos los investigadores y el título va a ser Estrategias para mejorar la competitividad de la MIPYME en Iberoamérica. En el año 2023 vamos a realizar sobre todo entrevistas en profundidad y con ello pretendemos analizar los principales obstáculos a los que se enfrentan las MIPYMES a la hora de desarrollar su actividad. Fíjense que estas incertidumbres que hemos dicho antes, tenemos que ser capaces de analizarlas, ver cuáles son los principales problemas y, al mismo tiempo, con estas entrevistas en profundidad, también queremos conocer cuáles son las propuestas que pueden permitir a las MIPYMES mejorar su competitividad frente a este escenario de incertidumbre económica que hoy en día nos estamos desenvolviendo. Para ello, cada universidad debe obtener 10 entrevistas, 5 a empresarios de distintos sectores para tener estrategias con distintos sectores, 2 a consultores especializados en asesoramiento a MIPYME, a 1 a investigador académico especializado en MIPYME, a un responsable de asociación o cámara empresarial y a un responsable político de MIPYME. Por lo tanto, cada universidad que quiera participar en el proyecto en el año 2023 tendrá que hacer entrevistas en profundidad a 10 expertos en esta materia. Por favor. Y los plazos importantes de los que empezaremos a informar. El primer plazo importante es que del 19 de noviembre al 30 de noviembre se va a abrir el registro de universidades participantes en la web de FAEPYME. El 18 de noviembre se va a hacer una reunión explicativa del informe 2023 vía Team también. Del 20 de noviembre al 15 de diciembre se va a llevar a cabo el debate sobre el cuestionario para el informe, como es habitual que lo hacemos en nuestra institución, y para esto habrá reuniones tanto en cada país como del Comité Internacional para terminar los cuestionarios en profundidad que vamos a llevar a cabo. Y luego la realización de las entrevistas, pues el periodo que se va a abrir será desde febrero a abril del 2023. Por favor, la siguiente. Bueno, y con esto, animaros a todas las universidades, a todos los investigadores que participéis en el año 2023 y, bueno, os iremos informando de estos plazos que os acabo de mencionar, pues a través de las conexiones habituales que hacemos desde FAEPYME. Bueno, pues muchas gracias y, bueno, le cedo la palabra al vicepresidente de AENA. Muy bien, muchas gracias, Jorge, Silvia y Domingo, por el orden de intervención. Creo que el acto sabíamos que era importante, trascendente y que merecía la pena, pero después de ver lo que habéis ido exponiendo y de ver los resultados de los trabajos, todavía parece más interesante. Yo quiero hacer una reflexión final sobre esto que hemos dicho, porque si algo le saca es cómo, que es lo que
tanto se habla de cómo puede ser la colaboración público-privada en ayudar a solucionar los problemas que se presentan en el mundo laboral, en el mundo económico, en definitiva en los mercados, pues este es un ejemplo. Es decir, si por un lado tenemos los índices de cuáles son las políticas que se están desarrollando y sus posibles resultados, y por otro lado tenemos cómo es percibido y cómo eso en el propio seno de las micro y pequeñas y medianas empresas va avanzando, pues creo que es un instrumento importante, sobre todo cuando son muestras que efectivamente falta mucho, dice Domingo, en algunos casos, pero la muestra es muy significativa. Y yo estoy, de lo que yo conozco, efectivamente, de esta amplitud, no hay estudios sobre pymes. Y es verdad que es un mundo entero. Claro, cuando hablamos de pymes, pues pymes ya en el próximo trabajo, en este se ha encontrado un tema que es común, que es la digitalización y hacia la sostenibilidad. Sin que nos olvidemos, sobre todo aquí en España, de lo que vosotros llamáis sustentabilidad, que a mí me parece que es una aportación que nosotros deberíamos de tener también en cuenta, porque las cosas son sostenibles sobre todo si se sostienen. Pues, si una cosa es sostenible por sí misma, por simple traducción directa del inglés, pues resulta que lo mejor sería no hacer nada, porque ya se sostiene ella. Pero no, la empresa hay que sostenerla. Y por eso aspectos tan importantes como el que habéis dicho, como el que demuestra ahí de por qué es tan importante la imagen, la imagen real, o sea, el conocimiento de lo que se está haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque la empresa, para competir, necesita, lo primero es que tengan confianza en ella, pero no para competir lo primero que hay que hacer es trabajar bien. Para trabajar bien hace falta que los que componen la empresa se fíen y estén contentos y disfruten no solo de la imagen que tiene su empresa, sino que contribuyan a que esa imagen quede reforzada en relación al exterior, sea para exportación o sea simplemente por competitividad. En AECA eso lo tenemos, AECA ese es uno de los temas que le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque en AECA están grandes, pequeñas y medianas empresas, y grandes consultoras, y está también parte de la administración representada por ICAC, etc. Entonces, hay un tema que nos preocupa dentro de que es el tema de la utilidad. Es decir, que todo lo que se haga sirva para algo. La propia investigación lleve una orientación concreta. En este otro ejemplo que hay por vosotros se da eso. Es decir, muchas veces se dice, salen normas o políticas o ayudas desde la administración o desde las administraciones, desde los organismos internacionales, y se piden reglas que muchas veces, demasiadas veces, Domingo, ya me lo ha oído más de una vez, muchas veces lo primero que se hace es el último artículo de las disposiciones suele ser quedan excluidas de esta obligación aquellas empresas inferiores a un determinado tamaño. Entonces, desde acá intentamos reflexionar acá, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una cosa que sea útil para los grandes no sea útil para las pequeñas? Habrá que adaptarle a sus necesidades, habrá que adaptarle, como se ha visto aquí en el observatorio, habrá que ponerlo, pero pues, si son, habrá que buscar no el quedar excluido, por ejemplo, la información no financiera y de la información de sostenibilidad. Y tenemos una información sobre el tema de la digitalización que si no entra en el tejido de la pyme, pues no hemos hecho casi nada, porque en nuestros países la pyme acaba siendo entre el 80 y el 90 o 95% del tejido empresarial. Estamos en los temas medioambientales. Bueno, pues si el 80 o 90% no toman en cuenta los temas medioambientales, no sé cómo vamos a llegar al 2050 con emisiones neutras cero de carbono, porque eso implica
no solo que en la fabricación las grandes hagan esfuerzos, que en la investigación se obtengan nuevas tecnologías, sino que en los usos, no solo de las pymes, de los pequeños, sino incluso de los domésticos, eso se lleve a la práctica y que no que tenga mala imagen no solo la empresa pequeña, mediana o grande que no hace bien el tema ambiental, sino que tenga mala imagen el consumidor. En el caso de la electricidad, que a mí me ha tocado por otras muchas cosas, es carismático. Es decir, venga, se ha dicho siempre la energía mejor, porque es la más limpia y la más barata, es la que no se consume. Ni hay que producirla, ni contamina, ni hay que pagarla. Pero bueno, pero hay mucha diferencia entre la eficiencia, es decir, consumir lo necesario para que se llegue a un determinado nivel de productividad en la empresa o de bienestar en el caso de las personas, pero ojo con el despilfarro y ojo con el corte. A partir de mañana, como estamos pasando ahora en todo el mundo como consecuencia de la crisis derivada del gas y de la guerra, ahora hay que decirle que no va a consumir usted una cantidad. Bueno, pues no deberíamos de haber llegado ahí. En el caso de la guerra, es por motivo de la guerra, pero en el caso del CO2 es porque el CO2 en sí nunca ha sido malo. Lo que ha sido malo ha sido emitir mucho más de lo que deberíamos haber emitido. Y por lo tanto, este tipo de cosas que incorporan a las pymes, porque la gran empresa normalmente, además de hacer tractora, este tipo de cosas le sacan rendimiento rápido, es decir, la imagen global de una gran institución, de una gran empresa, si la tiene mala es que es un desastre también global. Pero las pequeñas parece que no, y sin embargo, la responsabilidad es la misma y muchas veces la facilidad para operar bien y tener buena imagen, la dificultad más gorda es en comunicarlo. Pero es cierto, porque cumplirlo suele ser más fácil que en las grandes organizaciones. Lo digo porque la ECA esto es lo que nos puede decir, cómo las pymes se pueden beneficiar en conjunto de las actividades en las que muchas veces son tractores, la Ford de consultoría, bueno, muy bien, vamos a hacerlo para todo el tejido productivo, porque lo jugamos con, perdonad, porque yo no quería hacer una ponencia, pero lo que sí quería era que dejar claro que por lo menos por lo que a mí respecta y como ECA, estamos encantados de esta colaboración y si a mí ya solo con escucharos un resumen me motiva en lo que he dicho, pues imagino que a los demás también. Por lo tanto, creo que es muy útil. Muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por la asistencia y muchas gracias porque nos falta un minuto para el horario que hayamos previsto. O sea que... Si os parece, os leo un par de comentarios del chat y si dará tiempo podéis atender una pregunta. Bueno, comentan los asistentes cómo se va a dar acceso a los datos de la investigación, a las instituciones que han participado, que cuándo van a tener la forma de qué forma van a poder tener acceso para analizar las empresas en cada país. Y también preguntaban por la manera de poder acceder a la reunión programada para el día 29 para participar en el informe 2023. Sí, bueno, pues desde AICA se podrá enviar a todos los que se han registrado, les podrán enviar el informe y, bueno, yo imagino que AICA me podrá pasar los correos electrónicos junto al listado de FAEPYME, enviaremos la convocatoria a todos. O sea, no preocuparos porque a través de nuestras redes todos os podréis informar. Vale, y ahora a ver si, yo creo que voy a ver si puedo darle paso a uno de los asistentes con audio. A ver, un segundo. Liliana Galán, te he abierto el micrófono. Si quieres hacer la pregunta, viva voz. Probamos con Jorge Enrique, Chaparro, que había también levantado la mano. Creo que se ha habilitado el micrófono. Si queréis podéis abrirlo y preguntar.
Bueno, pues parece ser que nos animan. De Sí. todas formas, Jorge, se conecta Jorge Enrique. Ah, Sí, Jorge. mucho gusto. Un gusto saludarlos acá desde Bucaramanga, Colombia. Muchas gracias al doctor Domingo y a ECA por este espacio que teníamos, que me parece que ha sido fructífero. Hemos recibido, como le indicaba hace un momento, la síntesis del proyecto. Lo que nosotros preguntábamos, doctor Domingo, es el acceso a la data. Para nosotros es importante en el caso de Colombia lo que ofrecieron desde que recolectamos toda la información y como ustedes lo presentan ahora en el ejercicio, para nosotros en el caso de Colombia, y nos interesa, me imagino que para América Latina, tener el acceso porque con eso es que nosotros podemos, así como ustedes han hecho un análisis pertinente y una radiografía de la MIPYME en todo el hemisferio, pues a nosotros en el caso de Colombia, y esa solicitud sí la hacemos expresamente, poder tener acceso para poder nosotros escribir, porque nos interesa y las instituciones a las que estamos vinculados, pues nos están pidiendo precisamente eso, que al haber participado y queremos seguir participando en la 2023, nos den el acceso a esa información, doctor Domingo. Claro, Jorge, ya lo he dicho antes, una de las utilidades de FAEPYME y esta alianza entre las redes que hemos mencionado antes, pues es que todos los que han participado tendrán la base de datos. Acordaros que en el Comité Internacional y en los comités nacionales se acordó que una vez presentado el informe de qué es lo que estamos haciendo hoy iberoamericano, a lo largo de esta semana, pues iremos enviando la base de datos a todos. Ya os acordáis que el acuerdo fue que los que hayan conseguido más de 100 encuestas podréis disponer, o en torno a esa cantidad, podréis disponer de la base de datos de Iberoamérica, y para la nacional por lo menos haya que conseguir 50. Es decir, que a lo largo de esta semana iréis recibiendo pues esta base de datos. Perfecto, muchas Y sobre gracias. todo animaros a que la utilicéis para que podáis publicar artículos. Claro, doctor Domingo, porque es que como ustedes los presentaban ahora en el análisis que hacíamos en América Latina, y hablo en el caso de Colombia, la pequeña y mediana empresa tiene una característica y sobre todo la pequeña, cerca del 85% que dinamiza la economía en el caso de Colombia. Pero le asociaba un punto, doctor Domingo, y para quienes están en la sala y nos escuchan, nosotros tenemos una particularidad en todas las ciudades de Colombia y es el alto nivel de informalidad. Nosotros tenemos el caso contrario, o sea, formales sí, pequeñas y medianas, pero informales. O sea, que no van, en el caso nuestro de América Latina o en el caso de Colombia, no van a registrarse en las cámaras de comercio. Y en eso pues hay toda una estrategia que seguramente desde las instancias gubernamentales van a tener que adoptar y es cómo poder formalizar. La gente le teme mucho a ese registro y a nosotros nos interesa poder hacer ese análisis con los datos que ustedes muestran en el estudio y sobre todo cuáles pueden ser las estrategias para poder apalancar en esa pequeña y mediana empresa, esa pequeña mediana empresa que apalanca, repito, las economías regionales y locales, qué alternativas se van a generar, o bien desde el orden público, como política pública, o bien desde instituciones o organizaciones como las cámaras de comercio, que serían las llamadas a formular esas estrategias. Pero ese dato sí lo quiero dejar en los presentes, que tenemos y con una tasa alta de desempleo que ya está bordeando el 12 o 13%. Entonces, uno ve unas contradicciones, es la gente sí está trabajando, está generando empresa, pero un tipo de empresa, repito, que no va a la formalización. Y eso pues genera un impacto en un elemento un elemento significativo, y es que el apalancamiento de la seguridad social se está quedando corto. O sea, a la gente no le interesa ni porque no tiene recursos pensar en que a futuro se puede llegar, por ejemplo, a pensionar. O sea, no cotiza salud, no cotiza pensión, pero subsiste y eso es una dinámica que creo interesante para poder analizar. Repito, en el caso de Colombia no sabemos, y por eso es importante el acceso a la data, que puede estar pasando en otros países de la región o inclusive poderlo contrastar, como seguramente será diferente para el caso de España
o los países europeos. Doctor Domingo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, pues, de todas formas, hay alguna otra sugerencia por ahí. Lo que sí quedamos es a vuestra disposición, tanto Domingo como José Luis, como ECA, como en FAEPYME, para los comentarios incluso que os hayan surgido como consecuencia de esto, pues si nos hacéis llegar una referencia para tenerlos en cuenta. Oye, si son todo interesantes que suponemos y sabemos que van a ser, pues a lo mejor hacemos hasta otra solo para ruegos y preguntas, ya con un poco más de tiempo. Bueno, pues gracias a todos y gracias a Jorge y a Silvia por haber estado con nosotros. Y bueno, nos vemos pronto en la próxima reunión que tendremos para el observatorio. Un abrazo a todos. Perfecto. Y en el caso de Colombia estaremos presentes. Gracias.